4 que se realiza el día de hoy, 10 de octubre. Hoy iniciaremos con el tema de aplicación de teoría de conjuntos. Muy buenas noches para todos, apreciados estudiantes. Nuevamente nos presentamos. Estamos con la profesora Viviana Marcela Sánchez, la profesora Lady Méndez y quien les habla, Carla Milena Gómez. El día de hoy vamos a hacer un cita. Por favor, nos colaboran con el micrófono. Él tenga lo que necesita para cuidar de sus ciudadanos, defenderse. Entonces vamos a dar inicio dando una breve explicación acerca de la teoría de conjuntos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de aquí de nuestro CIPA? Es saber cuál es el objetivo de aprender aplicación de teoría de conjuntos, la parte de la teoría de conjuntos, como se los había mencionado desde el inicio, y unos ejercicios prácticos. ¿Cuáles nuestros objetivos? Aplicar la teoría de conjunto para dar soluciones a problemas a la vida real y también nos ayuda a hacer análisis, gráficos, diagramas y tablas de datos para interpretar las situaciones de la vida real. Como primera medida que debemos recordar, porque esto lo sabemos, qué es un número par, qué es un número impar y qué es un número primo. Pueden haber muchos más conceptos también como los números naturales, los números enteros, ¿cierto? Pero en este caso solamente vamos a tener en cuenta estos tres. Los números pares son aquellos que se pueden dividir entre 2. Los números impares son aquellos que no son múltiplos de 2, por lo tanto un número impar no es divisible entre 2. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de números pares, tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12. Vamos de 2 en 2. Y el impar sería 1, 3, 5, 7, 9, ¿cierto? Diferente a los números pares. Los números primos es un número natural, puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Mayor que 1 y que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, o sea, el mismo y el 1, ¿sí? Que son divisibles. El número primo es divisible por el mismo y por el 1. Chicos, por favor, sí les voy a pedir el grandísimo favor de que controlemos esos micrófonos porque así no podemos continuar con el CIPA. Sí les pido, es tan amable el respeto. Estamos hablando, esto también es el respeto para sus demás compañeros. Por favor, si no vamos a estar pendiente del CIPA, entonces controlemos esos micrófonos. Gracias. ¿Qué otros conceptos importantes debemos aprender aquí? La diferencia simétrica, ¿cómo se representa? Con un triángulo. El infinito ya lo conocemos, que es el signo del infinito, mayor que, el menor que, y el slash en nuestra teoría de conjuntos significa tal que. ¿Qué otros símbolos conocemos en la teoría de conjuntos? Tenemos la U, que significa para nosotros unión, la E, que significa pertenece, ¿sí? La E con un slash nos va a significar no pertenece y la O con un slash va a significar que es un conjunto vacío. ¿Cómo se pueden expresar los conjuntos? Entonces, tenemos de dos maneras, chicos. Una por comprensión, ¿sí? En donde la comprensión se nombra una característica de ese conjunto o condición, ¿sí? ¿Qué característica es importante o la más representativa en ese conjunto? Por ejemplo, tenemos X tal X es una vocal. Entonces, en el conjunto B, X tal X es un natural entre el 1 y el 9. Es decir, que esa X, por ejemplo, es un número natural que va desde el 1 y hasta el 9, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que mirar. X tal X es una vocal, puede ser la A, la E, la I, la O, la U, ¿sí? Dependiendo de cómo nos lo estén solicitando. Así es la manera como nosotros podemos expresar los conjuntos cuando es comprensión, nombrar una característica, una sola característica que tenga todos esos elementos de ese conjunto.
Diferente cuando hablamos por extensión. Aquí en extensión nombramos uno a uno los elementos de ese conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando me están diciendo por comprensión es una vocal, puede ser cualquiera, pero si me lo solicitan por extensión, bueno, entonces tengo que nombrarlas uno a uno. La A, la E, la I, la O o la U. Y es un número natural. Entonces, que me dice que va del 1 y hasta el 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Dependiendo de lo que nos estén solicitando. Esto ténganlo muy presente porque así es la manera en cómo algunos ejercicios de la guía les van a solicitar. Les pueden dar el ejercicio por comprensión o les pueden dar el ejercicio por extensión. Por extensión, entonces, caso tal, por ejemplo, este ejercicio, ¿qué vemos ahí en la pantalla, chicos? ¿Qué estamos observando? Conjunto de herramientas. Muy bien, entonces, muy bien, esa sería la cualidad, ¿cierto? Principal de todas ellas, ¿cierto? Es un conjunto de herramientas. Entonces, la manera en cómo lo diríamos en comprensión sería X tal X es una herramienta, ¿cierto? Y por extensión, ¿cómo sería? Entonces, tendríamos que hacer ¿qué? ¿Escribirlas? Escribirlas uno a uno, ¿cierto? Entonces vamos a nombrar que el alicate, que el serrucho, que el martillo, que la cegueta, ¿cierto? Lo que encontremos dentro de ese conjunto. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué estamos observando en este momento en la pantalla? ¿Qué conjunto es? Son unas frutas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por comprensión, ¿cómo sería? X tal X es una fruta. ¿Cuál sería la extensión, chicos? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nombrarlas una por una, muy bien. ¿Cuáles tenemos? Banano, Banano. uva, sandía, Muy naranja, bien. manzana, Muy bien. La pera. Exacto. Entonces, ahí las nombramos uno a uno. Otro ejercicio, ya como para cerrar este tema. ¿Qué conjunto vemos ahí al frente? ¿Cómo que estamos viendo? Conjunto de animales. Grupo de animales. Un conjunto de animales, muy bien. Entonces, un conjunto de animales, ¿qué quiere decir por comprensión? X tal X es un animal, ¿sí? Y la extensión sería el perro, el lobo, el pez, la paloma, el ratón. El caracol, la paloma. Nombramos todos los elementos de ese conjunto. ¿Comprendieron ahí la parte de comprensión y extensión? Sí, Sí, señora. señora. Muy bien, Sí, señora. excelente. Bueno, perfecto. Vamos a hacer el último ejercicio. Entonces aquí vemos el 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería acá? Aquí ya lo vamos a poner un poquito más difícil. X tal X pertenece a N. N, ¿cuál sería N? Un número natural, ¿cierto? Es un número X mayor a 5 y este signo de aquí que ven aquí va a significar y X más 2 es igual a 10, ¿sí? Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así, profe? Eso no lo entendemos. Listo, tranquilos, que más adelante van a haber ejercicios prácticos referente a cuando nos dan así por comprensión. ¿Cuál sería la extensión? El número 8. ¿Por qué? Porque es el rango que hay mayor a 5 y que X más 2 nos dé igual a 10. ¿Qué número nos hace falta en esa sumatoria? ¿Cuál sería el X? Pues el número 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 8 más 2 nos va a dar igual a 10, ¿sí? Bueno, haciendo un pequeño resumen de la extensión y por comprensión, recuerden, extensión nombra cada uno de los elementos y comprensión nombra una propiedad, regla o característica común de esos elementos. Entonces, ahí hay otros ejemplos, como por ejemplo amarillo, azul y rojo. Nos quiere decir que sería por extensión y por comprensión sería X es un color primario. Si decimos 2, 4, 6, 8, 10, lo decimos de forma por extensión. Por comprensión sería, es un número par. Si decimos avión, bus, carro, moto, tracto, mula, entonces, ¿qué sería? Un medio de transporte.
Todas estas representaciones de conjuntos lo debemos de realizar por los famosos diagramas de Venn, que es lo que vamos a ver a continuación. Estos circulitos que ustedes ven se denominan diagramas de Venn-Euler. Muchos lo dicen diagramas de Venn, diagramas de Euler, pero pues son lo mismo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esos son los diagramitas que nosotros vamos a realizar en nuestros ejercicios. La relación entre conjuntos. Entonces, entre conjunto y un elemento se simboliza con la E. ¿Se acuerdan que al inicio del CIPA yo les mencioné varios, digamos que varios signos o varios concepticos que teníamos que tener ya? Que es, por ejemplo, esta E, que significa pertenece, ¿sí? Y que también vimos esta E, que significa que no pertenece. ¿A qué nos referimos con eso? Que, por ejemplo, vemos el conjunto de nuestros animales, ¿cierto? Y vemos aquí a nuestro querido murciélago, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el murciélago, al poner la E, va a decir que el murciélago pertenece a A, al conjunto A. ¿Por qué decimos que el conjunto A? Porque así se llama este conjunto. Los conjuntos se denominan con letras mayúsculas, A, B, C, D, E, F, el que le quieran poner, pero siempre en mayúscula, ¿listo? Si decimos la manzana, ¿será que la manzana pertenece a ese conjunto de animales? ¿Ustedes qué dicen? No pertenece. No pertenece, muy bien, no pertenece al conjunto A. Y lo representamos de esta manera. ¿Listo? Entonces, ya conocemos otras dos cositas más, ya entendimos comprensión, extensión, ya estamos viendo pertenece y no pertenece, que es la relación entre conjuntos. Ahora vamos a ver la parte de contenencia y no contenencia. La contenencia se simboliza con esta C, así como alargadita, y la no contenencia es con una C y el slash. El slash siempre nos da como indicación de prohibición cuando está encima de una letra o de una imagen. Por ejemplo, vemos el conjunto F. Vemos ahí unas frutas, ¿cierto? Entonces, ¿el conjunto de frutas está contenido o no en el conjunto de, perdón, el conjunto de frutas rojas? Miremos cuáles son las frutas rojas. Tenemos la manzana, la patilla, la fresa, ¿cierto? Las ciruelas, perdón, cerezas, y esto es, bueno, una uva. No, perdón, una uva, no, una mora, ¿sí? Una morita. Entonces, son de color rojo. ¿Está contenido o no en el conjunto de frutas? Cuando dice contenido es que están dentro del conjunto. ¿Vemos las frutas rojas dentro del conjunto? ¿Está contenido? Sí. Sí, cierto, están dentro, están ahí adentro del conjunto F. Pero si decimos, por ejemplo, que el conjunto de frutas amarillas, contenido o no conjunto de frutas rojas, ¿será que el conjunto de frutas amarillas está, por ejemplo, está dentro? No, escuchan lo que nos preguntan ahí. ¿Está dentro del conjunto de las frutos rojos? ¿De las No, frutas señora, rojas? porque son del conjunto del grupo amarilla. Muy bien, excelente, excelente. No vemos que estas frutas amarillas estén dentro del conjunto de las frutas rojas, ¿sí? Aquí hay frutas rojas, frutas verdes y frutas amarillas. ¿Qué quieren decir? Que todas ellas están contenidas, ¿sí? Por ejemplo, las frutas rojas pueden ser nuestro conjunto R, las frutas amarillas pueden ser nuestro conjunto L, las frutas verdes pueden ser nuestro conjunto V, ¿sí? Ellas, el conjunto V, el conjunto L y el conjunto R están contenidas en nuestro gran conjunto F, ¿sí? Entonces, están dentro del conjunto F. Pero si nos están diciendo, por ejemplo, la pregunta, que el conjunto de frutas amarillas está contenido no en el conjunto de las frutas rojas, no, porque las frutas amarillas, las frutas rojas y las verdes están dentro del conjunto F. Ojo con eso ahí porque hay que tener mucha precisión con ese concepto. ¿Listo? ¿Cómo lo vemos aquí? Mira, tenemos
el conjunto de las frutas rojas, el conjunto de las frutas amarillas y mire, las verdecitas las tenemos por fuera, ¿sí? Pertenecen todas al conjunto F, pero ellas forman un subconjunto. ¿Listo? Ahora vamos a ver los tipos de conjuntos. Entonces, tenemos conjuntos finitos o infinitos. El conjunto finito es cuando tenemos, por ejemplo, podemos contar la cantidad de elementos que hay en ese conjunto. Tiene un inicio y tiene un final. Y los infinitos es lo contrario, tiene un inicio, pero no tiene un final. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, chicos, díganme el número, díganme el conjunto de los números impares desde el 0 hasta el 15. ¿Ustedes qué van a responder? Son infinitos. ¿Sí? ¿Son infinitos? ¿Del 0 hasta el 15? No, son Porque finitos. son finitos. Ah, muy bien. Son finitos porque yo les estoy dando un inicio y les estoy dando un final. Pero si yo les digo, chicos, díganme el conjunto de los números impares desde el 0 hasta que termine. Son infinitos. Ay, son infinitos, porque no les estoy dando un fin, ¿sí? ¿Sí vieron la relación entre conjuntos finitos e infinitos? Entonces, el Sí. finito, recuerden, tiene un inicio y tiene un final. Y el infinito tiene un inicio, pero no tiene fin. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Por ejemplo, aquí vemos las crayolas, ¿sí? Hay el conjunto A, el conjunto B. En el conjunto A tenemos 5 crayolas y en el conjunto B tenemos 2, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían? 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5. En el caso si fueran números naturales, ¿cierto? Pertenece a los números naturales. Conjuntos iguales, ¿qué quiere decir? Que son iguales si cada elemento de A es un elemento de B y viceversa. Por ejemplo, nos dice A, el conjunto de A es X tal X, pertenece a los naturales y X es par menor a 10. Ah, ya nos están dando una indicación ahí, que X pertenece a los números naturales, ¿cierto? Y que adicional debe de ser menor a 10. ¿Cuáles números naturales serían? Tiene que ser par, natural y tiene que ser menor a 10. 3 condiciones. Mira lo que